Acaba de salir un nuevo juego de Sword Art Online que hasta los más escépticos han girado la cabeza. Este es diferente, se llama Echoes of Aincrad, que ha salido este 10 de julio. Y tras pasar una buena cantidad de horas jugando a su versión final, te puedo decir que viene a romper la franquicia que nos tenía acostumbrados. Olvídate de paseos fáciles y de historias repetitivas. Este título está diseñado para los que buscan un reto de verdad y quieren vivir el inicio de la pesadilla desde una perspectiva completamente nueva. Voy a desmenuzar lo que ofrece este juego y decirte si verdaderamente merece la pena. El primer gran cambio de raíz es que esta vez no juegas con Kirito. El juego incluye un sistema completo de personalización para que crees a tu propio avatar desde cero. Vivirás toda la historia desde la piel de este nuevo personaje, experimentando los eventos como un jugador más atrapado en este juego de la muerte. La trama nos devuelve al mismísimo comienzo de todo, concretamente a los pisos 1 y 2 de Aincrad, justo cuando 10.000 jugadores se quedan encerrados y les dan la terrible noticia que si mueren en el juego lo harán en la vida real. Es una especie de reimaginación de cómo empezó esta pesadilla, pero vista desde los ojos de alguien que no es el héroe elegido por la historia. Para empezar, el juego cuenta con 4 dificultades estándar que puedes cambiar entre misiones: historia, normal, difícil y muy difícil. Pero la verdadera locura viene después, una vez que te pasas el juego por primera vez, desbloqueando el modo de juego de la muerte. Si lo activas y tu personaje muere, el juego borra tu archivo de guardado por completo, fiel al anime original, algo que sinceramente creo que debería estar desde un principio, para poder vivir la historia como en el propio anime. En este infierno no vas a estar solo y te acompañará un socio controlado por IA. Un detalle a tener en cuenta, que es que los desarrolladores eliminaron por completo la mecánica de citas o relaciones, considerando que no tenía ningún sentido lógico ponerse a ligar al inicio de un juego de la muerte donde todo el mundo está aterrorizado y tratando de no morir. Algo que tendría sentido, pero que en este tipo de juegos sí que es verdad que le daría un enfoque más dentro de disfrutar lo que no es el sistema de combate. Aquí puede haber opiniones diversas, así que déjame tú en comentarios qué hubieras preferido. El sistema de combate es notablemente más lento, pesado y metódico que los juegos anteriores de esta franquicia. Aunque no pretende ser un Dark Souls, sí que tiene una vibra donde cada movimiento cuenta. Los ataques pesados y ligeros consumen una barra de resistencia y las habilidades de espada gastan Sword Skills y entran en tiempo de recarga tras usarse. Cada arma tiene 10 habilidades de espada total, pero solo puedes llevar 3 equipadas a la vez, así que tienes que planificar tu estrategia antes de salir a pelear. Mientras combates, el contador de tu compañero y el tuyo van generando una barra que se llena como un remate conjunto. Además, puedes configurar la IA para que esté en modo libre o un modo switch para que salte a salvarte justo después de que esquives. El combate premia la precisión. Si esquivas o haces un parry en el momento justo, desbloqueas un contraataque. Como un añadido genial, a ciertos enemigos les puedes cortar extremidades a mitad de la batalla para mermar sus capacidades. Sin embargo, no es todo perfecto. El margen para hacer parry es tan sumamente estrecho que la mayoría de las veces esquivar siempre es la opción más segura. Además, si las cosas salen mal, la gestión de la estamina hace que sea muy difícil dar la vuelta y salir corriendo. Entre misión y misión te moverás por un pueblo central para mejorar equipo con el herrero o comprar suministros. Un detalle de fidelidad: no existe el combate de la espada doble como vimos en el anime, ya que los desarrolladores explicaron que argumentalmente nadie en este punto de la historia habría descubierto esta habilidad única todavía. Además, pensar que al principio también somos como un aventurero normal. Fuera del pueblo buscarás zonas que sirven como punto de control y viaje rápido. Descansar en ellas te cura, pero hace que los enemigos cercanos vuelvan a aparecer, excepto obviamente los jefes. También hay unos santuarios llamados arcos, donde si derrotas a un mini jefe se abren caminos ocultos con botín. Ten en cuenta que hay cuevas oscuras donde necesitarás antorchas. No se puede nadar y hay daño de caída inmediato si te da por escalar donde no debes. Una cosa que sí me ha gustado de este juego es su progresión. Al subir de nivel obtienes puntos de desarrollo para repartir en estadísticas tradicionales como fuerza o destreza, las cuales desbloquean mejoras pasivas al llegar a ciertos niveles. Si te arrepientes de tu configuración, puedes reiniciar todos los puntos usando monedas del juego. Las armas también pueden subir de nivel y tienen ranuras adicionales con modificaciones. En cuanto a la duración, los desarrolladores prometen 30 horas de historia principal y otras 20 de contenido secundario con actividades para el postgame. Algo que en parte no me ha gustado porque tened en cuenta que son 2 pisos, quedarían 98, bueno, en el anime es verdad que se cortan muchas partes. Todos nos imaginamos que esto sería como una trilogía o incluso en 4 partes de, vamos a poner, 25 niveles cada uno, que es algo que yo creo que estaría bastante bien también para seguir un poco la progresión del juego. Ahora la pregunta que hice al principio: ¿verdaderamente merece la pena el juego? Creo que es un juego bastante interesante y que cambia un poco los anteriores SAOs que hemos visto, ciñéndose un poco más a la primera temporada de anime, algo que todos los fans que teníamos de esta primera parte teníamos muchas ganas, sin quitar la paja que hay en el medio. También decir que lo veo un juego bastante incompleto. Sí que es verdad que te ponen un juego al principio bastante interesante, pero luego te van añadiendo contenido con las expansiones. Decir que lo podría recomendar al principio, pero no estaría tampoco de más esperar a que saque una edición definitiva con todos los DLCs y con todo el contenido, y viendo si es verdad que van añadiendo pues a lo mejor pisos en futuras expansiones
expansiones o ver si siguen desarrollando el juego, porque algo que han dicho los desarrolladores es que quieren que este juego sea una prueba para ver si van sacando siguientes partes, algo que a mí la verdad que como consumidor, y creo que como tú, no me gusta mucho. Dependemos de que este juego tenga éxito para que saquen partes, y si jugamos este juego y no ha tenido el suficientemente éxito para que saquen una segunda, tercera parte, es verdad que nos vamos a quedar con la historia a la mitad y va a ser bastante decepcionante. Dime tú qué opinas y si te vas a comprar verdaderamente este juego. Espero te haya gustado, te agradecería que dejaras un like y suscríbete para no hacerte perder más tiempo y dinero con otros juegos. Adiós.